Hola, soy Maribel Rodríguez y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a la primera emisión del canal IMTA, el primer canal por internet del sector agua en México. Y aquí encontrarás información muy valiosa sobre este sector. Y para dar inicio, te presentamos un mensaje con el director general del IMTA, el doctor Felipe Arreguín Cortés. Vamos a ver. ¿Qué tal? Soy Felipe Arreguín, director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Me da mucho gusto estar con ustedes en el lanzamiento de este canal IMTA. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua se encuentra en Jiutepec, Morelos, muy cerquita de Cuernavaca. De hecho, es una zona conurbada. El instituto pertenece a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, y existe hace 30 años. Justamente a finales del año pasado celebramos los 30 años de nuestro instituto. Es un instituto que está dedicado a hacer investigación, desarrollo tecnológico, formación de recursos humanos y ha participado en los grandes problemas de nuestro país al lado de las instituciones responsables de resolver estos problemas. Por ejemplo, trabajamos en el caso de la epidemia del cólera en México. Como ustedes saben, fue un problema de nivel nacional. No hubo estado que no estuviera sujeto a este fenómeno. Y aquí, en este instituto, en los laboratorios de este instituto, se implementaron tecnologías para poder detectar el vibrión en los ríos, en los cuerpos de agua, en los pozos. Se elaboraron manuales y se capacitó a personal de las diversas instancias que participaban en este programa. Otro ejemplo fue el caso de la explosión de la red de drenaje en Guadalajara. Ustedes recuerdan que hubo inclusión de gasolina y una explosión desafortunadamente con efectos muy graves. Algunas personas fallecieron en aquella ocasión. Pues bien, el instituto participó en esa ocasión trabajando directamente en todos los trabajos de prevención para que este fenómeno no se pudiera repetir, y luego con toda esa experiencia aquí en este instituto se capacitó a los organismos operadores para que pudieran monitorear, para que pudieran tener la capacidad de que no se repitieran estos fenómenos. Incluso aquí en el instituto se dotó de equipamiento a todos los organismos operadores. Otro caso fue el famoso caído del río Grijalva. Ustedes saben que el río Grijalva es el segundo río más caudaloso de México y en esa ocasión se desplazó completo un cerro y obturó el río. Esta caída de esta masa de tierra fue tan grande que creó una especie de tsunami, una ola de unos 50 metros de altura que barrió por completo a un pueblo con consecuencias fatales en muchos casos. El instituto estuvo haciendo mediciones que ayudaban para tomar una mejor alternativa para abrir de nuevo este cauce, y allí participamos también. Si nos vamos a tiempos ya recientes y ustedes nos están viendo en la región lagunera o van a visitar esta zona, podrán ver muchas plantas blancas, por cierto, potabilizadoras para remoción de arsénico. Un elemento muy dañino para la salud, un elemento que puede llegar a causar cáncer. Y el instituto ha desarrollado las tecnologías para remover ese arsénico. Así como ha hecho esta tecnología, también ha hecho tecnología para remover fierro, para remover manganeso, para remover muchos elementos que causan mucho daño a la salud. Y estos están a la vista de todos. Pero déjenme contarles una cosa muy importante. Desde que el instituto nació, se notó que los problemas del agua no eran solamente problemas técnicos, no eran solamente problemas que tenían que abordar los ingenieros o los biólogos. Una parte muy importante era la comunicación. Y así nació un grupo muy importante de comunicación que desde un principio, utilizando las tecnologías de aquellos tiempos, pues empezó a hacer trípticos, empezó a hacer libros, folletos, todo lo que se hace. También se pusieron a hacer muchos videos. Era la época de los videos. Y eran videos en formato beta y formatos que había en aquel tiempo. Esta información ha evolucionado y actualmente se utilizan los mejores medios digitales. Tenemos grandes cantidades de este tipo de material que queremos poner a disposición de toda la sociedad. Pero llegamos a la época de Internet, la época de las redes, y queremos aprovechar esto, y esa es la razón del nacimiento del canal IMTA, en el que pondremos a disposición de la sociedad toda esa experiencia, todo ese bagaje que tenemos aquí en el instituto, y será un canal
muy entretenido para todos ustedes. Nuevamente, manifiesto ante ustedes mi felicidad de poner en marcha este día el canal IMTA. Este canal se divide en diferentes secciones. Hablando del agua, entrevistas, videocápsulas y documentales para proyectos relacionados con la seguridad hídrica. Todo sobre el agua y el medio ambiente, eventos y notas sobre el sector agua. Y el tiempo que, boletín de meteorología y cápsulas informativas. Jugando con el agua es una sección dedicada a los niños. El agua a través del tiempo es un archivo histórico del IMTA. Tu espacio para suscriptores y tus comentarios. Empapa TV es un espacio para sensibilizar a las nuevas generaciones sobre el uso del agua, y Educación Continua es la oferta educativa que ofrece el IMTA al público en general. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? Cuando llueve y hay mucha humedad, ciertos terrenos llamados cuencas hacen que toda esta agua dulce se recoja y alimente un riachuelo. Hay cuencas pequeñas que alimentan a otras más grandes. Toda esta agua dulce viaja por los ríos que llegan hasta el mar, y así continúa el ciclo del agua. Por lo tanto, las cuencas hidrográficas son importantes fábricas naturales de agua dulce en el planeta. Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo y en esta sección vamos a entrevistar al maestro Jorge Hidalgo Toledo, coordinador de comunicación aquí en el IMTA. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, tengo una pregunta. ¿Qué es la seguridad hídrica? La seguridad hídrica es un concepto que ya tiene un tiempo en estudio, que tiene tres principales componentes. La primera de ellas tiene que ver con la cantidad y la calidad de los recursos hídricos de manera suficiente y aceptable para poder cubrir o satisfacer todas las necesidades de todo ser viviente, para empezar, y como seres humanos, pues, las actividades que generamos de tipo social, recreativas, económicas, ¿no? Sí. El segundo concepto tiene que ver con asegurarnos de que no podamos, que no tengamos daños, ¿no? Que podamos prevenir ante una situación de riesgo por fenómenos naturales hidrometeorológicos, como son las inundaciones o las sequías, o recientemente que hemos visto fenómenos en donde se han presentado pues, granizos de tamaños impresionantes, tamaño, ¿no? Sí. Entonces, situaciones de esas tenemos que estar prevenidos, ¿no? Y preparados para evitar cualquier daño que nos puedan generar. Y por último, el tercer concepto tiene que ver que tengamos las capacidades, quienes estemos involucrados en atender los problemas, en dar las soluciones y en evitar estos riesgos de los que hemos platicado, ¿no? Entonces, esos son los tres grandes conceptos que maneja el tema de la seguridad hídrica. Ok, y basándonos en los conceptos y también en los problemas, ¿cuál es el papel del IMTA en la seguridad hídrica del país? Pues mira, el papel de nuestro instituto es de alta prioridad, diría yo. Es relevante su participación en atender estos problemas porque en su totalidad, prácticamente todos los problemas que se relacionan con la seguridad hídrica tienen que ver con una respuesta, con una solución tecnológica, ¿no? De conocimientos que se generan en nuestro instituto. Okay. Entonces yo creo que ahí nosotros tenemos una gran oportunidad para poder incluso liderar, ¿no? O dirigir en materia de ciencia y tecnología la atención a los problemas ligados a la seguridad hídrica. Y por último, ¿cuál sería la perspectiva de la seguridad hídrica en México? Pues mira, nosotros como instituto esperamos, le apostamos a que con la gran capacidad que se tiene aquí
en todos los sentidos, con recursos humanos, recursos materiales, equipos especializados, podamos en un mediano plazo, porque en el corto plazo creo yo, y al menos mi opinión personal, pocos problemas del agua se pueden resolver. Más bien tenemos que ver hacia el mediano y el largo plazo. Pero si nos orientamos bien, si dirigimos bien nuestras acciones a atender de fondo los problemas a los que ya nos estamos enfrentando en materia de seguridad hídrica, yo creo que el instituto puede contribuir de una manera importante en el mediano plazo. Por ejemplo, empezar a ver acuíferos, por ejemplo, que ahorita están ya en un nivel de sobreexplotación, que empiecen a recuperarse, que el instituto pueda contribuir con medidas de tecnologías apropiadas para que de alguna forma nuestras cuencas y nuestros acuíferos mejoren su calidad del agua, ¿no? Empecemos a ver nuevamente disponibilidad en áreas que ahorita ya están críticas, ¿no? Donde oficialmente ya están marcadas con ya no hay disponibilidad de agua para el futuro, en que podamos ver zonas de alto riesgo con medidas de adaptación para que en esas zonas la gente esté preparada, la infraestructura esté resguardada ante cualquier riesgo que pudiéramos enfrentar por los fenómenos hidrometeorológicos. A eso le estamos apostando, para que en el mediano y largo plazo el instituto esté contribuyendo con soluciones muy específicas en los lugares donde realmente se necesitan en estos momentos. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Gracias, Rodrigo. Y en la sección Todo sobre el agua, te invitamos a ver una videocápsula sobre el proyecto IMTA Verde. IMTA Verde, sustentabilidad ambiental. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua cuenta con su propia red de distribución de agua potable, riego tecnificado, drenaje pluvial y alcantarillado sanitario, independientes de los servicios municipales. Sin embargo, estas redes tienen una antigüedad de 30 años, y aunque se han llevado a cabo acciones de mejora y campañas de concientización para el uso responsable del agua, aún existen reportes de anomalías y las reparaciones de las redes han aumentado. Por otro lado, el riego de algunas áreas verdes del instituto se hace todavía de forma manual, lo que implica horas de trabajo y uso excesivo de agua. Para resolver los problemas de incremento de volumen de agua extraídos del pozo y los costos de operación y mantenimiento de las redes hidráulicas, se desarrolló el proyecto ejecutivo integral con una visión técnica y ambiental, IMTA Verde. Este proyecto plantea la sustitución de la red de distribución de agua potable, la ampliación del riego tecnificado, la implementación de la red de alcantarillado sanitario y un sistema de drenaje pluvial. Incluye también mejorar los hábitos de consumo de agua del personal que labora en el instituto, el uso eficiente de la energía eléctrica utilizada, el uso de energía sustentable. De esta manera, el IMTA pretende ser una referencia para organismos públicos en el diseño, operación y mantenimiento de las redes de distribución de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial, además de promover el uso responsable de recursos naturales y la búsqueda de la sustentabilidad ambiental. ¿Y el tiempo qué? A continuación te presentamos a Olivia Rodríguez, que nos contará algo sobre el tiempo. Hola, ¿qué tal? Soy Olivia Rodríguez y el día de hoy vamos a hablar de dos términos que pareciera que significan lo mismo o más bien que los usamos de manera indistinta, ya que me estoy refiriendo justamente al término de tiempo y clima. ¿Esto por qué los usamos de manera indistinta? ¿Por qué los usamos uno o el otro para lo mismo? Justamente es porque los medios de comunicación en los cuales estamos en contacto continuo los llaman de una manera indistinta, usan cualquiera de los términos para lo mismo y no. Todo el tiempo nos están bombardeando con pronósticos del clima, y los pronósticos del clima no existen y ahorita van a entender por qué razón no existen. Vamos a definir lo que significa tiempo y lo que significa clima. El tiempo meteorológico es las condiciones en un momento dado en un lugar determinado. Por ejemplo, el tiempo meteorológico es el que nos ayuda a definir si me pongo la chamarra, saco el paraguas, me pongo un impermeable. También nos ayuda a definir
Si un evento social lo hago al aire libre, si lo hago en un lugar cerrado. Esto es el tiempo meteorológico. El tiempo meteorológico es que nos acompaña todo el tiempo, todos los días, el que nos define el cómo voy a salir de mi casa el día de hoy. Por otro lado, el clima. El clima son las condiciones atmosféricas determinadas a lo largo de un periodo por lo menos 30 años, recomienda la Organización Meteorológica Mundial, para que podamos definir el clima de una región, de un país, de un estado. Por ejemplo, en México tenemos una diversidad de climas maravilloso, es decir, el norte lo tenemos muy seco, el sur es muy húmedo, Toluca es muy frío, es una diversidad de climas inmenso en nuestro país. En resumen, el tiempo significa el hoy, en este instante, en este momento. Ese es el tiempo meteorológico. El clima, por otro lado, significa las condiciones de un lugar determinado a lo largo de un periodo de por lo menos 30 años. Acuérdense, esa es la diferencia entre tiempo y clima. Y con esta información terminamos esta cápsula. Y recuerden, la temporada de huracanes empezó el 15 de mayo en el Pacífico, el 1 de junio en el Atlántico. La temporada termina el 30 de noviembre para nuestro país. Vamos a estar muy al pendiente de qué sucede con los huracanes en México. Nos vemos hasta la próxima. Soy Olivia Rodríguez. Ahora los invito a navegar por las diferentes secciones del canal. En El agua a través del tiempo encontrarás un documental sobre el huracán Gilbert. Tenía una intensidad tal que lo calificaba como uno de los huracanes con más fuerza que ha embestido el país en su historia. Yo no lo puedo decir, yo nunca he visto eso en mi vida. Y he visto ciclones, pero yo nunca he visto un viento de esas categorías. Después de estar aquí, que me va, lo que me estaba cayendo arriba era el demonio. El demonio lo que me estaba cayendo. La gente que se quedó porque ya sabía a qué tiraba. Exacto. Porque los había avisado desde... Los vientos máximos de la periferia del ojo de Gilbert fueron cercanos a los 300 kilómetros por hora, con ráfagas que llegaron a pasar esa magnitud. La dirección del viento fue de norte a sur de entrada a tierra. Posteriormente se orientó de sur a norte. Hemos llegado al final de esta edición. Muchísimas gracias por tu atención y hasta la próxima.